Nunca imaginé que una simple fotografía pudiera hacer tambalear todos los cimientos de mi vida. Estaba sola en mi departamento, pasando la tarde revisando las redes sociales, cuando algo capturó mi atención como un puñal silencioso al pecho, una publicación de mi hermana. Con una sonrisa serena y el cabello aún despeinado por el esfuerzo, sostenía entre sus brazos a una niña recién nacida. Mis padres la rodeaban con expresiones de dicha absoluta, sus ojos brillaban de orgullo. Pero lo que me paralizó no fue la escena familiar ni la llegada de la pequeña. Fue lo que estaba sobre la mesita del hospital. Una billetera de cuero negro, perfectamente alineada junto a un llavero metálico. Ambos me resultaban demasiado familiares. Eran de Miguel, mi esposo. Los había visto esa misma mañana cuando preparó su maleta para un supuesto viaje de negocios a Chicago. No dije nada. Solo escribí un comentario breve y vacío, una felicitación que me costó más que 1000 lágrimas. Salí de casa con el corazón acelerado, incapaz de controlar los pensamientos que se atropellaban en mi mente. Al llegar a mi oficina, me encontré mirando una fotografía de mi boda. Era una imagen que, en teoría, debía recordarme uno de los días más felices de mi existencia, pero en ese instante solo me hablaba de traición. En ella, Miguel me rodeaba con los brazos mientras yo, vestida de blanco, intentaba ocultar bajo una sonrisa los gestos fríos de mis padres. Jamás se sintieron cómodos con mi felicidad. Desde pequeña, vivía a la sombra de mi hermana Camila. Crecimos en un vecindario tranquilo en las afueras de Querétaro, donde todo parecía perfecto por fuera. Pero dentro de casa, las comparaciones eran constantes. Camila siempre era la brillante, la dulce, la que ayudaría al mundo. Yo, en cambio, era la que debía valerse por sí sola, la que no necesitaba atención. Aunque mis notas superaran las de ella, aunque mis logros fueran más tangibles, siempre era su nombre el primero en ser mencionado en cada conversación. Las navidades, los cumpleaños, las reuniones familiares, todo giraba en torno a ella. Yo era solo un espectro en mi propia casa. A pesar de todo, me hice mi camino. Me gradué con excelencia de una universidad reconocida y conseguí un puesto importante en una empresa farmacéutica. Fue ahí donde conocí a Miguel. Él parecía ver en mí algo que yo había olvidado que tenía. Me hacía sentir importante, visible, amada. Nuestra boda fue sencilla, celebrada en el jardín de la casa familiar. Aún recuerdo las palabras de mi madre, lanzadas como si no dolieran: cuando Camila se case, haremos algo más elegante. Tal vez en ese hotel de lujo cerca del Paseo Querétaro. Yo me quedé muda, pero Miguel me abrazó con suavidad y me susurró que nada de eso importaba. Que nuestra historia era solo nuestra. Después de 5 años de matrimonio, los encuentros con mi familia se volvieron esporádicos. Solo llamadas obligadas en cumpleaños o correos con noticias sobre Camila. Todo en su vida era digno de celebración, que si había salvado a un paciente, que si había recibido un reconocimiento en el hospital donde trabajaba. Nadie preguntaba por mis ascensos ni por mis proyectos. Estaban cegados por su devoción hacia ella. Y sin embargo, fui construyendo mi pequeño refugio emocional en el trabajo. Me convertí en gerente del área de cumplimiento, donde la lógica, la estrategia y la atención al detalle eran fundamentales. Fue precisamente esa capacidad de análisis la que me salvó ese día. Respiré profundo, me aseguré de no dejarme llevar por la impulsividad y comencé a documentar todo. Capturas de pantalla, fechas, horas, detalles. El aire acondicionado me erizaba la piel, pero no por el frío. Era el miedo el que congelaba mis huesos. Justo cuando iba a cerrar la ventana del navegador, Jennifer, mi compañera de equipo, se acercó con una sonrisa curiosa. Fingí tranquilidad. Le dije que estaba en un descanso y me retiré apresuradamente. Antes de irme, escribí un último comentario en la publicación de Camila. Mis dedos temblaban mientras escribía algo tan neutro como felicidades. Pero por dentro sentía un torbellino. Abrí mi cajón y saqué la tarjeta de una agencia de investigación privada. Ya los había contactado antes por temas empresariales. Era hora de usarlos para algo mucho más personal.
Llamé. Me presenté con voz firme. Necesitaba respuestas. Organicé todo para salir de la oficina y tomé un taxi directo al centro de la ciudad. Mientras el paisaje urbano pasaba por la ventana, me repetía que debía mantener la calma. Esto no era solo una sospecha, era el inicio de un proceso que podría cambiar mi vida por completo. La agencia Solano se encontraba en un edificio antiguo, pero familiar para mí. Entré. Me recibió una recepcionista amable, y poco después me reencontré con Eduardo, el investigador que ya conocía. Tenemos información, me dijo sin rodeos. Y lo que compartió me hizo tambalear. Miguel había estado en el Hospital Memorial en al menos 3 ocasiones en los últimos 2 meses. No con su auto, sino con vehículos alquilados, diferentes cada vez. Me entregó una carpeta con fotos. En una, Miguel bajaba de un coche económico, con gorra y gafas oscuras. En otra, cargaba una bolsa grande, como si supiera que pasaría horas allí. Pero lo peor fue una imagen en la que salía con Camila. Ella sostenía documentos, y él le rozaba la espalda con un gesto protector. No había beso, pero la intimidad entre ellos era evidente. Eduardo me mostró un formulario más, una solicitud para actualizar un acta de nacimiento, añadiendo el nombre del padre. El nombre propuesto era Miguel Ángel Durán Estrada. Mi esposo. Sentí que el aire me faltaba. Tragué saliva y apenas pude susurrar una pregunta. ¿Él firmó eso? Eduardo negó con la cabeza. Aún no. Pero solo falta una firma y, si alguien lo exige, una prueba de ADN. Me levanté, le pedí que continuara con la investigación y le ofrecí pagar lo que hiciera falta para descubrir toda la verdad. Al salir, caminé sin rumbo entre calles desgastadas del centro. Me detuve en un parque, observé niños jugando, madres distraídas y me pregunté, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo alguien puede construir una vida entera sobre mentiras tan meticulosas? Entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Llego mañana al mediodía, ¿quieres que te traiga algo del aeropuerto? Me limité a responder, tráeme café del fuerte. Fingí normalidad. No era momento de revelar nada. Necesitaba tiempo. Y estrategia. Esa noche, acostada en la cama, en mi lado frío de siempre, volví a mirar la imagen de la publicación. Mis padres felices. Camila, dulce. Y en un rincón de esa escena, los objetos que destruían todo lo que creí conocer. Sostenía entre sus brazos a esa pequeña como si fuese un fragmento sagrado de su alma. Pero algo en mi pecho me decía que esa criatura, de alguna forma imposible, podía tener mi misma sangre 2 veces. Esa noche, justo cuando el cansancio empezaba a cerrarme los ojos, mi celular vibró con una notificación inesperada. Una etiqueta en una historia de Facebook. Sin pensarlo, deslicé el dedo para abrirla. El video era de baja calidad, con ruidos de fondo, pero lo importante no era lo que se veía, sino lo que se oía. Una voz masculina, suave, envolvente, entonaba una canción de cuna. Reconocí esa voz de inmediato. Era Miguel. Mi Miguel. Cantándole a la bebé como si fuese lo más natural del mundo. Como si lo hubiera hecho cientos de veces. Dormí apenas unas pocas horas esa noche. Su voz quedó resonando dentro de mí, como una melodía cruel repetida sin pausa, como un eco de algo que jamás imaginé vivir. Ya no necesitaba ver nada más. No hacían falta confrontaciones ni justificaciones. Había escuchado la intimidad hecha música, esa ternura tan auténtica que solo se ofrece cuando el corazón está verdaderamente involucrado. A la mañana siguiente, con el cuerpo exhausto pero la mente despierta, preparé el café más fuerte que encontré. El amargor me servía de escudo. No comí nada. Me senté frente a la laptop y volví a mirar los documentos de Eduardo. También reproduje una y otra vez esa historia del hospital, que seguía colgada en las redes. Lo que más me desgarraba no era la canción, ni siquiera la voz de Miguel. Era la risa de Camila al fondo. Esa risa baja, contenida, que solo compartía en momentos íntimos, ahora era para él.
Para el hombre que yo había amado durante 5 años completos, sin reservas. Pasaron las horas. A las 11:30 recibí un mensaje. Ya aterricé. Salgo del aeropuerto. Nos vemos en casa. Respondí con una frialdad estudiada. Te espero. Puse la mesa para 2, cociné su pasta favorita al pesto y abrí una botella de vino viejo. Todo fingido. Cuando llegó, se comportó como si nada fuera anormal. Me abrazó por la espalda, su respiración en mi cuello. «Hueles delicioso», dijo. Contesté sin alma, «Es ajo». «Siempre te ha gustado». Durante la comida, se dedicó a inventar anécdotas de su supuesto viaje. Inventó nombres, reuniones, hasta un malentendido gracioso con una recepcionista. Era una obra teatral ensayada, y yo solo asentía como si realmente lo creyera. Le pregunté qué me había traído. Sacó una caja de chocolates y un perfume dulce, empalagoso, completamente fuera de mi estilo. «¿Es para mí?», pregunté. «Claro, ¿para quién más?», dijo con esa sonrisa suya tan bien entrenada. No respondí. Solo fingí otra sonrisa. Al terminar, fue al baño. Revisé su maleta con rapidez. Todo estaba nuevo, sin usar. Las etiquetas colgaban. Su pasaporte no tenía sellos recientes. Tomé fotos de todo, registré cada evidencia. Luego lo dejé exactamente como estaba. Esa noche fingí dolor de cabeza. Dormí de espaldas, con los ojos abiertos, sintiendo por primera vez en años una sequedad emocional absoluta. Ni una lágrima. Solo hielo. Temprano al día siguiente, me lancé de lleno al trabajo. Necesitaba no pensar. A media mañana, recibí un correo de recursos humanos. Una solicitud de recomendación. El nombre me heló, Camila Ramírez. Había usado mi nombre como referencia. Me levanté de golpe, caminé hasta la ventana y me observé reflejada en el vidrio. No reconocí a la mujer que me miraba. Tenía el rostro tenso, los ojos sin luz, las manos crispadas. Respondí con una frase fría: «No autorizo el uso de mi nombre para ninguna recomendación. Solicito se elimine mi información inmediatamente». 10 minutos después sonó mi celular. Era Camila. Dudé, pero contesté. «¿Qué quieres?», pregunté con voz neutra. «¿Por qué hiciste eso?». «Necesito ese trabajo», dijo entre sollozos. «Y tú sabes lo que yo necesito», respondí. «¿Sabes lo que destruiste?». Su voz tembló. «No fue planeado. Miguel, él fue quien». La interrumpí. «No me interesa quién lo inició. Lo que quiero saber es por qué lo continuaste». Silencio. Luego un suspiro. «Porque tú siempre tenías todo. Y por una vez sentí que algo era mío». Su confesión me golpeó como un látigo. Colgué. Esa tarde, al volver a casa, encontré una nota pegada en el refrigerador. Fui a ver a Emma. «Vuelvo tarde». No tenía firma, pero no hacía falta. Era Miguel. Como si fuera normal. Como si esa niña fuese parte de su rutina diaria. Me dejé caer en el suelo de la cocina. Respiraba hondo. El cuerpo me temblaba. Pero la mente por primera vez estaba nítida. Todo era real. Miguel ya no jugaba a esconderse. Se estaba volviendo el padre de esa niña delante de mis ojos. A la mañana siguiente, la cama estaba vacía. No había mensajes ni llamadas. Solo el silencio espeso de quien ya no necesita fingir. Me levanté sin prisa. Preparé café, miré la ciudad desde el piso 14. Todo se veía distante, ajeno. Abrí el correo. Entre notificaciones de trabajo, no había una sola palabra de Miguel. Abrí el navegador sin pensarlo, busqué el Hospital Memorial. En el directorio, Camila seguía como enfermera jefe. Su foto sonreía. Me ardió el pecho. Le escribí a Miguel: «Almuerzo en casa. Necesito verte». Respondió rápido: «Todo bien. Salgo al mediodía». Me transformé.
Me maquillé con precisión. Me puse mi mejor blusa blanca. Quería que, al menos por fuera, pareciera intacta. A la 1 Miguel llegó. Traía comida libanesa. Pensé que sería bueno variar. Gracias. Necesitamos hablar. Se tensó. ¿Pasa algo? Lo miré fijo. Sí. Todo pasa. Sé que estuviste en el hospital. Sé que estás registrando a Emma como tu hija. Su rostro se descompuso. Ya no podía negar. Vi las fotos. Escuché tu voz. ¿Qué más quieres esconder? Guardó silencio. No fue planeado, nos acercamos, se detuvo. Sabía que no había defensa. ¿La amas? No respondió. Fue suficiente. Me levanté. Fui al escritorio, tomé un sobre y lo dejé frente a él. Es la carta de mi abogado. Iniciamos el divorcio. Miguel la miró como si le hubieran arrancado el alma. Camila no quiere que esté con ella, dijo. Solo necesitaba apoyo emocional, confundí todo, no supe si reír o llorar. Entonces, te quedaste sin nada, le dije. Miguel salió sin cerrar bien la puerta. Yo me dejé caer. Esa noche, entre correos del trabajo, uno me heló la sangre. Era de la clínica genética. Resultado del análisis, probabilidad de consanguinidad entre Emma y yo, 99.98%. Me quedé inmóvil. Emma no solo era hija de Miguel, también era mi hija. De algún modo lo era. Un recuerdo emergió. Años atrás, había firmado un formulario de cesión genética durante una campaña de salud reproductiva. Lo firmé sin pensar. Camila lo vio. Y lo usó. Me sentí violada, traicionada, desgarrada desde un lugar que ni siquiera sabía que existía. Marqué a Eduardo. Necesito que investigues si alguna clínica usó una muestra mía en los últimos 3 años. Él no preguntó. Solo dijo, va a tomar tiempo. No me importa cuánto. Busqué en mis correos antiguos. Y ahí estaba. Un consentimiento firmado. Camila lo sabía. Me invadió un temblor. El timbre sonó. Era ella. Con la bebé en brazos, sin maquillaje, sin escudos. Tenemos que hablar, dijo. Y yo, sin saber por qué, la dejé entrar. Las palabras de Camila aún flotaban en el aire, afiladas, punzantes, imposibles de ignorar. Me dijo que Emma no había sido concebida por despecho ni por venganza. Aseguró que fue el único acto de su vida que sintió como verdaderamente suyo. Pero al decirlo, miraba a la niña con una ternura que dolía, una ternura que parecía exigir perdón sin siquiera pedirlo. Besó su frente con delicadeza, como si quisiera protegerla de todo, incluso de sí misma. No quiero que él esté con nosotras, soltó de pronto. No quiero que pienses que estamos formando una familia. Porque no lo estamos. Él fue quien vino a buscarme. Pero no es lo que quiero. La miré sin saber si creerle. ¿Y entonces qué es lo que sí quieres, Camila? Me sostuvo la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quiero que algún día sepas la verdad. Y que, si puedes, algún día me perdones. El silencio se instaló entre nosotras. Emma suspiró levemente. Me acerqué sin pensar. Por primera vez la observé sin rabia, sin filtros, sin el ruido que traía su existencia. Reconocí en ella detalles imposibles de negar, mis propios ojos, el mentón de nuestra madre, la nariz de Camila. Un espejo genético. Un rompecabezas que nadie debería haber armado. ¿Piensas contarle?, pregunté sin levantar la voz. Sí. Cuando sea grande lo sabrá todo. No pienso ocultárselo. No merezco hacerlo. Me puse de pie. Camila entendió. Caminó hacia la puerta, pero antes de cruzarla, se giró y soltó algo que me dejó helada. ¿Sabías que Miguel me pidió ver los papeles del banco de óvulos? Me detuve en seco. No se los mostré, pero me confesó algo. Dijo que antes de enamorarse de ti, hubo otra mujer.
Y esa mujer también estaba relacionada conmigo. La puerta se cerró y yo me quedé de pie, con el alma girando como si hubiese recibido un puñetazo invisible. ¿Otra mujer? ¿Otra conexión retorcida que no conocía? Esa noche no dormí. Las palabras de Camila giraban como cuchillas invisibles en mi mente. Tú no fuiste la primera. ¿Quién había sido? ¿Qué más había en esa historia torcida? Miguel y yo llevábamos casados 5 años. Lo conocí en una conferencia de cumplimiento corporativo. Se presentó como analista financiero. Tenía una seguridad que hipnotizaba. Elegante, reservado, con ese aire de hombre que sabe lo que quiere. Me había conquistado sin prisa, como un plan perfecto. Al amanecer, me levanté sin energía, impulsada solo por la necesidad de saber. Fui al armario donde guardábamos documentos personales. Allí estaban, certificados de matrimonio, seguros, cuentas conjuntas. Y una carpeta gris, olvidada entre papeles viejos. Al revisarla, encontré una hoja doblada decenas de veces. Sin membrete, escrita a mano en papel reciclado. La fecha me paralizó, 2 años antes de nuestra boda. El mensaje aún más. Gracias por lo que hiciste por Camila. No sé si ella te lo va a agradecer algún día, pero yo sí. Lo necesitábamos más de lo que imaginas. L. Me quedé inmóvil. ¡Qué favor! ¿Quién era L? La letra me resultaba familiar. De pronto, un recuerdo remoto emergió, Lía. Nuestra prima. Había vivido con nosotras cuando éramos adolescentes. Un día, simplemente se fue sin explicación. Camila siempre decía que Lía era problemática, que no era asunto nuestro. ¿Era ella? ¿Había algo más? Llamé a mi tía, la madre de Lía. Fue una conversación tensa. Hola, tía. Soy Linda. Hubo un silencio incómodo. Lía está bien, vive en Guadalajara, ¿por qué preguntas? Tragué saliva. Necesito saber si tuvo algo con Miguel. La línea quedó muda unos segundos. Luego la voz bajó. Sí. Lo tuvo. Fue breve pero real. Ella se fue cuando él la dejó. Y fue Camila quien nos pidió que no dijéramos nada. Dijo que eras feliz y que no quería arruinar eso. Me desplomé sobre la cama. Todo encajaba. Camila lo sabía. Desde antes. Desde siempre. Me cedió a Miguel como quien entrega una bomba envuelta para regalo. Me manipuló hasta sin estar presente. No solo fue traición emocional, fue premeditación. Me miré en el espejo. Me odié. Por no haber dudado, por haberme creído especial. Al día siguiente, volví a la agencia Solano. Eduardo me recibió con un gesto serio. Hay algo más. Pero no estoy seguro si quieras escucharlo. Dímelo todo, respondí. Rastreamos el laboratorio universitario donde se procesó tu muestra. Hubo una transferencia de datos al Hospital Memorial, precisamente al área de fertilidad asistida. Se utilizaron 2 perfiles compatibles genéticamente contigo para la gestación de Emma. Óvulo y esperma. Me quedé sin aire. ¿Qué estás diciendo? Eduardo bajó la voz. Es probable que el esperma también pertenezca a alguien emparentado contigo, todo indica que es de Miguel. Ya no era una hipótesis. Era una confirmación. Miguel y yo. Ambos. Con Camila como gestante. Un triángulo genético deliberado. No fue accidente. Fue cálculo. Fue ingeniería emocional. Salí sin decir palabra. Vagabundeé por la ciudad hasta encontrarme frente a un parque donde solíamos jugar de niñas. Me senté en una banca y observé. Niños corriendo, madres distraídas. Risas. Pero en mi mente solo había un rostro, Emma. Ella no pidió esto. No eligió ser parte de este caos. Y sin embargo, era inocente. Y era mía. Mi celular sonó. Era Camila. Su voz temblaba. Papá quiere reconocer a Emma como suya.
Dice que si Miguel no lo hace, él lo hará. No puede crecer con un apellido vacío. Me quedé paralizada. ¿Nuestros padres sabían? Sí, desde el inicio. Y así todo volvió a derrumbarse. No recuerdo haber colgado. Tampoco cómo volví a casa. Solo sé que sentía como si el suelo se volviera líquido. De pronto, toda mi infancia se reescribía, los premios que ignoraron, los regalos abiertos por Camila primero, las veces que fui brillante y me hicieron sentir invisible. No fue olvido. Fue decisión. Esa noche no comí. Bebí vino. Me senté en el suelo entre sombras. Afuera, la ciudad no se detenía. Adentro, yo empezaba a entender qué clase de rompecabezas me habían obligado a vivir. Al día siguiente llamé a mi madre. Esta vez no por impulso. Por necesidad. Necesito hablar contigo y con papá. Hoy. A las 6. Pasé el día en piloto automático. Me vestí como quien se presenta a juicio. A las 6 en punto, toqué el timbre de la casa que me vio crecer. Mi madre abrió con una sonrisa falsa. «Estás delgada», comentó como si fuera halago. Mi padre estaba en la sala, café en mano. «¿Qué pasa, hija?» Me senté. «Quiero saber desde cuándo lo sabían. ¿Y por qué?» «¿De qué hablas?», preguntó mi madre incómoda. «De Emma. De Miguel. De Camila. De todo». Mi padre apretó su taza. «Camila te lo contó, ¿verdad?» «Sí. Pero quiero oírlo de ustedes». Mi madre suspiró. Fue una decisión difícil. Camila no podía tener hijos. Y cuando supimos que el óvulo era tuyo, pensamos que era una forma de conectar con vos. De preservar la familia. Preservar la familia robándome una hija, solté con voz rota. Miguel lo hizo por su cuenta. No lo sabíamos al principio. ¿Y cuándo se metió con Camila? Pensamos que era temporal, murmuró mi madre. Que volvería contigo. Él siempre te admiró. Eso es admiración. Silencio. Querían a la nieta perfecta, ¿verdad? ADN de la hija brillante y el amor de la hija débil. Un experimento emocional. Mi padre se irguió. Emma no es un error. No, pero lo que ustedes hicieron sí lo es. Me levanté. Mi madre trató de detenerme. No te vayas así, así es como siempre me fui. Invisible. Salí sin mirar atrás. Esa noche, escribí un correo a Recursos Humanos. Solicito transferencia inmediata al área internacional. Cualquier sede fuera del país será válida. Estoy disponible para asumir responsabilidades de mayor escala. Lo envié. Minutos después, mi asistente me llamó. Llegó un sobre para usted sin remitente. Dice, es hora de que sepas la verdad completa. Adentro, una copia del acta de nacimiento de Emma con una corrección. Campo de madre, Linda Ramírez. Campo de padre, no declarado. Mi nombre. En el lugar donde nunca pensé verlo. Siempre fue tuya. No dejes que nadie te la arrebate. El mensaje llegó junto con una imagen. Emma, dormida plácidamente, envuelta en la manta azul que yo le había regalado a Camila hacía años, como un gesto inocente de cumpleaños. En ese entonces, era solo un detalle entre hermanas. Ahora, se transformaba en una prueba dolorosa, una punzada directa a mi pecho, un recordatorio de todo lo que me habían quitado sin preguntar. Respiré profundo. Marqué el número de Eduardo con los dedos temblorosos. Tengo algo nuevo. Necesito que rastrees un número. Te lo voy a enviar ahora. Y, por favor, averigua quién tramitó la modificación en el acta de nacimiento. Fecha, motivo, firma. Todo. Su respuesta fue directa. Linda, esto ya es más grande de lo que pensábamos. Legalmente, tú podrías reclamar la custodia si logramos respaldarlo de la muestra genética con pruebas suficientes. Me quedé en silencio. ¿Custodia? Yo no quiero hacerle daño a esa niña, Eduardo.
Lo sé, pero si están usándola como ancla emocional para manipularte, y tu nombre aparece como madre, podrían arrastrarte a consecuencias mucho más serias de lo que crees. Colgué. Me quedé sentada en el suelo, recostada contra la pared como si la gravedad se hubiese triplicado. Cerré los ojos. Busqué dentro de mí el instante exacto donde todo comenzó a desmoronarse. No fue la foto con la cartera. Ni siquiera la traición de Miguel. Fue mucho antes. Fue cuando aprendí a callar. Cuando acepté convertirme en la hija que no reclama, en la esposa que entiende, en la mujer que se adapta. Ahí, justo ahí, comencé a desaparecer. Me quedé dormida en la oficina, agotada. Al amanecer, un golpe suave en la puerta me despertó. Era Sara. Licenciada, hay una persona que insiste en verla. Dice que es urgente. ¿Quién es? Se llama Lía. Mi cuerpo se congeló. Lía, mi prima, la que desapareció sin explicación. La que nadie mencionaba. Minutos después estaba frente a mí. El rostro cansado, el cuerpo delgado, pero los ojos firmes. Lo siento, Linda. No debería estar aquí, pero ya no puedo seguir en silencio. No después de ver cómo te están destruyendo. Yo sé lo que está pasando. Y tengo pruebas. ¿Pruebas de qué? Camila. Lleva años planeando todo esto. Y no solo contigo. Con muchos. No era amor. Era poder. Era control. Información. Favores. Yo fui una de ellas. La primera. La que escapó. Sentí el mundo girar. Ella te chantajeó. No con dinero. Con cariño. Te hace sentir especial, única, hasta que dejas de servirle. Me derrumbé en la silla. ¿Y por qué vienes? Porque sé lo del acta. Yo no la tramité, pero sé quién lo hizo. Fue alguien del registro civil. Lo convencieron de que era por tu bien, que tú habías autorizado el cambio por si te pasaba algo. ¿Quién lo convenció? Lía vaciló. Tu madre. El mundo se encogió. Me costaba respirar. Ella dijo que era mejor para Emma. Que llevar tu nombre le daría protección, reputación, respaldo. No sabía si gritar o romper a llorar. ¿Y ahora qué? Nadie merece estar tan sola como tú estás ahora, Linda. Me apretó la mano. Esto no termina aquí. Lo sé. Por eso traje esto. Sacó una memoria USB. Todo está aquí. Audios, mensajes, correos, no solo sobre ti. Sobre todos. Esa noche encendí la laptop. Abrí el primer archivo. Era Camila. Su voz sin emoción. No me importa si ella se entera. Siempre fui la mejor opción. Cuando todo se venga abajo, Linda va a estar tan rota que no va a tener fuerzas para reclamar nada. Cerré la laptop. No me rompería. No esta vez. El domingo amanecí con una lucidez que no sentía hacía meses. El miedo seguía ahí enterrado. Pero ya no mandaba. Preparé café. Abrí las ventanas. Me vestí. No para continuar la rutina, sino para destruirla. Pasé la noche clasificando el contenido de la USB. Audios donde Camila discutía con Miguel estrategias para manejar mi carácter. Correos reenviados a mi madre. Capturas de conversaciones con mi padre sobre cómo distribuir la carga emocional de la familia, como si yo fuera un informe más. Pero lo más perturbador fue un video. Camila, sola, sentada frente a la cámara. ¿Y si se entera?, preguntó una voz masculina. No hará nada, respondió. Se encerrará. Como siempre. Tomará ese nuevo puesto en el extranjero y se irá. Porque para ella, siempre ha sido más fácil huir que enfrentar. No era una teoría. Era un guión. Una ejecución premeditada de mi colapso. Con todo impreso, fui al despacho de mi abogado. ¿Vas a demandar? No. Voy a ir más allá. ¿Qué significa eso?
falsificación de documentos oficiales, usurpación de identidad, manipulación de registros públicos y la modificación del acta sin consentimiento legal. Va a estallar un escándalo. Ya estalló. Solo que nadie lo ha visto. Solicité bloquear mis cuentas. Cancelé las conjuntas. Protegí mis activos. Nada ni un centavo a nombre de Miguel. Esa tarde, visité a Eduardo una vez más. ¿Rastreaste el número? Sí. Línea prepagada. Pero hay algo más. Me mostró una foto. Mi madre, firmando un documento frente a un funcionario. A su lado un hombre de espaldas. ¿Quién es? No lo sabemos aún. Pero creemos que es alguien del hospital. Un interno. Camila lo conoce. Salí de ahí sabiendo que el final estaba cerca. Y que no sería privado. Esa noche redacté un correo. Asunto, para quienes creyeron que nunca iba a hablar. Incluye audios, capturas, documentos, certificados. Destinatarios: la administración del hospital, la dirección de la farmacéutica, el comité de ética universitaria y los medios más importantes del país. Lo guardé. Aún no lo envié. Al día siguiente Miguel me llamó. Necesito verte. ¿Para qué? Por Emma. Nos vimos en una cafetería. Él estaba destrozado. Sin brillo. Camila se fue. Desapareció. Se llevó a Emma. Me dejó una carta. Dice que no quiere verme nunca más. Que Emma no necesita un padre como yo. No respondí. Linda, lo siento. Me equivoqué en todo. Pero Emma, ella te necesita. No como madre. Como alguien que no le mienta. Me puse de pie. Entonces no hagas nada. Ya hiciste suficiente. Esa noche, recibí un correo desde una dirección desconocida. Un video. Camila. En una habitación sencilla. No estoy huyendo. Estoy salvando a Emma. De ti. De Miguel. De mamá. De papá. Ustedes nunca entendieron lo que es crecer siendo la sombra de alguien. Emma no vivirá lo mismo. El video terminaba con la imagen de una habitación vacía. Los días siguientes fueron vertiginosos. El abogado presentó la denuncia formal. Las instituciones comenzaron a moverse. Silenciosas pero firmes. La red de mentiras comenzaba a deshacerse. Pero lo más inquietante era lo que no podíamos controlar. Camila y Emma seguían desaparecidas. Hasta que, finalmente, llegó una llamada. Señora Ramírez. Una paciente ingresó a nuestra clínica en Guadalajara bajo el nombre de Camila Rivas. Vino con una niña. Coincide con la descripción de Emma. Viajé sola. Al llegar, una pediatra me esperaba. La niña está bien. Pero Camila dejó esto para usted. Era una carta, doblada con precisión. Si estás leyendo esto, es porque tomaste el camino difícil. El que yo nunca pude. Por eso dejo a Emma contigo. No puedo ser la madre que necesita. No quiero que herede mi caos. Tú tienes la fuerza que ninguna de nosotras heredó. Perdóname. Oh no. Pero cuídala. Mi corazón se detuvo. ¿Dónde está ella?, pregunté. La dirección que Camila dejó me llevó a un barrio humilde, sin lujos, pero con esa quietud que solo los lugares sinceros pueden ofrecer. El corazón me latía con fuerza cuando toqué la puerta. Me abrió una mujer con rostro sereno y en sus brazos. Emma. La niña me miró con esos ojos enormes que ya no podían ser solamente de Camila ni de Miguel. Eran suyos. Eran míos. Hola, Emma, susurré con la voz quebrada. Ella estiró su manita y me tocó la cara. No dijo una palabra. No hizo falta. La mujer me entregó una mochila con ropa, pañales y otra carta. Camila no estaba. Se había ido sin dejar más pistas. Solo esa niña y la última elección correcta que hizo.
Volví a Ciudad de México con Emma dormida sobre mi pecho. Nadie me detuvo. Nadie me cuestionó. Era como si el universo, por fin, entendiera que ella ya estaba donde siempre debió estar. Apenas llegamos a mi departamento, la llevé en brazos hasta el cuarto de visitas. Era gris, impersonal. Lo transformé. Cambié las cortinas, abrí las ventanas, dejé entrar la luz. Pinté las paredes con colores suaves, llenos de esperanza. Por primera vez, ese cuarto tenía un propósito. Días después, acepté el nuevo puesto en Madrid. Partiríamos en 3 semanas. Pero antes me faltaba cerrar un ciclo. Subí una sola imagen a mis redes sociales, Emma dormida sobre mi pecho. Y un texto sencillo pero devastador. La verdad duele, pero también libera. Bienvenida a casa, hija mía. Las reacciones estallaron. Opiniones. Críticas. Aplausos. Dudas. Pero nada de eso me tocó. No era un acto de revancha. Era un acto de recuperación. De justicia íntima. Esa noche, mientras Emma dormía profundamente, recibí un último mensaje. Una imagen. Camila caminando sola por la orilla de una playa. No había maletas ni bebé. Solo una línea debajo. Ahora puedes empezar de nuevo. Las dos. Y así lo hicimos. Madrid nos recibió con un sol suave y calles que no conocían nuestra historia. En menos de 6 meses, ya había impulsado 3 reformas en la sede europea de farmacéutica Sanvida. El equipo me respetaba no por compasión, sino por resultados. Nadie conocía mi historia. Solo veían mi entrega. Pero lo más importante pasaba cada mañana. Emma despertaba entre murmullos. Algunas veces me decía mami. Otras veces simplemente linda. Ninguna de las dos corregía a la otra. Estábamos inventando un lenguaje nuevo, solo nuestro. Un idioma donde no había exigencias, solo cuidado mutuo. Nunca busqué a Camila. Tampoco borré su existencia. No la convertí en villana. Ni en mártir. Emma sabría todo. Sin adornos. Sin mentiras. Porque merecía conocer su origen con la misma dignidad con la que merecía vivir su futuro. Cuando me entrevistaban, hablaba de liderazgo, de decisiones éticas, de reconstrucción. Nunca mencionaba venganza. Porque mi fuerza no venía de destruir a quienes me dañaron, sino de no permitir que me definieran. Camila desapareció. Cambió de nombre, de ciudad, de historia. Fue vista en distintos lugares, Mérida, Tulum, Medellín. Siempre sola. Siempre de paso. Se decía que trabajaba en centros de apoyo para mujeres que querían rehacer su vida. Irónicamente, ayudaba a otras mientras buscaba un perdón que quizás nunca llegaría. Nunca más volvió a ser enfermera. Nunca más reclamó a Emma. Un día, sin remitente, llegó una caja, mantas tejidas a mano, dibujos infantiles, cartas dirigidas a su hija para cuando cumpliera 15 años. Las guardé en una caja de madera, en el armario de Emma. Nadie sabía si algún día las abriría. Pero estaban ahí. Miguel renunció, se fue de la ciudad. Fue visto por última vez en Monterrey, como asesor financiero independiente. Envió varios correos. Uno con una disculpa extensa. Otro con una sola frase. Hay cosas que no se pueden reparar, solo aprender a vivir con ellas. Nunca reclamó ser padre. Nunca volvió a intentar acercarse. Mis padres, el escándalo los sacudió como un terremoto. Su círculo social les cerró la puerta. Las explicaciones que intentaron dar flotaron como humo sin fuego. Decían que actuaron por amor, que solo intentaban salvar a Camila. Que confiaban en que yo lo entendería. Yo no los enfrenté. No los bloqueé. Simplemente desaparecí de su órbita. Cada diciembre enviaban regalos a Madrid, juguetes, libros, cartas. Ninguno fue respondido. Con el tiempo dejaron de intentar. Lía se quedó en Guadalajara.
Retomó sus estudios en psicología. Fundó un grupo de apoyo para personas que fueron manipuladas por sus propias familias. Poco a poco, nos fuimos acercando de nuevo. Con respeto. Con heridas expuestas, pero voluntad de sanarlas. Un día, Lía vino a Madrid. Conoció a Emma. Jugaron, pintaron, se rieron. Y cuando se despidieron, Emma la abrazó y le dijo: «Tú eres mi tía también». Y Lía, con lágrimas en los ojos, respondió: «Sí». Una que llegó tarde, pero para quedarse. Emma creció rodeada de libros, juegos y una madre que no buscaba perfección. Solo verdad. Tenía una mirada que atravesaba las máscaras, una curiosidad feroz y una forma de hablar que hacía temblar las mentiras. Cuando cumplió 8 años me preguntó: «¿Por qué me elegiste?». Me agaché, la miré a los ojos y le respondí: «Porque aunque no lo sabía, te estuve esperando toda mi vida». Ella asintió, como si ya lo supiera. Porque el pasado no se borra, pero tampoco dicta todos los pasos. Y para mí, Linda Ramírez, esta historia no terminó con una traición. Terminó con algo mucho más poderoso. Un renacer. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la guardes en silencio. Comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso en medio del caos, aún es posible empezar de nuevo. Suscríbete para más relatos reales, valientes y humanos. Y recuerda, la verdad, aunque duela, siempre libera.